Devocional, hablando de el devocional acá. Amén, amén. ¿Nadie más? Somos pocos los que tenemos ese sentir del devocional. Recuerden que la iglesia tiene su devocional y es propio. Se llama meditación bíblica. Y meditación bíblica no se trata de otra cosa sino de aprender más de la palabra. Y qué bueno verlo libro tras libro. Terminamos un libro y continúa el otro para que leamos todo lo que es la palabra del Señor. Ya vamos en la mitad de Gálatas. Pero es interesante hablar de Gálatas porque esa carta fue escrita más o menos finales de 49, principios del 50 después de Cristo. Y esta carta, en cierta forma, Pablo la escribe muy diferente a las otras cartas. Si ustedes y yo leemos claramente, no hay una satulación, o sea, un saludo. En esta carta no hay un saludo de que saluda allá, que los hermanos que están allá. No, él no hace nada en Gálatas. Porque en Gálatas lo que hace es ir al grano. Ir al grano. Él quiere ir al grano porque hay un problema serio allí en la carta de los Gálatas, en la iglesia de los Gálatas. Y eso es lo que en un momento quiero que hablemos en esta noche. Pero me dirán, y pastor, ¿y de qué me sirve eso a mí? Por supuesto, porque ese problema puede estar el día de hoy también. Mire, hay un hombre, Martín Lutero. Este Martín Lutero fue uno de los precursores, reformadores de la iglesia en el siglo XVII. Y él adoraba esta carta. Adoraba de una manera tan especial esta carta que le llamaba Catalina Bombora. Porque decía, es mi esposa. Esa Gálatas es mi esposa. ¿Por qué? Porque en cierta manera Gálatas, iglesia, es la declaración de independencia de una libertad cristiana. Ten en cuenta lo que en un momento refleja esta carta. Por supuesto fue escrita por Pablo. Si fue escrita a los 50 años después de Cristo, o siglo 50 años después de Cristo, Pablo llevaba más o menos 15 años después de Cristo, de ser cristiano. Y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque Pablo ya está, en cierta manera, dando sus últimas para que sepamos de qué se trata lo que es allí. Ahora, si empezamos en el versículo 6, por favor, capítulo 1, versículo 6. Empieza ya a decirnos el problema. Como les digo, no hay un saludo, no hay ese sentido de Romanos, de Corinto, de Filipenses, Colosenses, que él normalmente expresaba agradecimientos por las personas. No, aquí no lo hay, aquí no existe nada de eso, simplemente va al grano. ¿Y cuál es el grano que en un momento permite que Pablo ingrese allí? Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es lo que en un momento nos da como primer lugar? Una sorpresa para Pablo. ¿Cuál es la sorpresa que tiene Pablo acá? ¿Cuál es la sorpresa que en un momento, oiga, volteo y ya están en otro evangelio? Doy la vuelta y yo les enseñé un solo evangelio, que es el de Cristo Jesús. Un evangelio que fue el que me transformó mi vida, está diciendo Pablo. Un evangelio que simplemente es uno solo, pero ustedes se dejan llevar por otras que creen ser evangelios. Y por eso me maravillo, porque desafortunadamente se dejan llevar de muchas cosas. Ahora, ¿para qué me sirve eso, pastor? ¿Acaso hoy no hay tantos ofrecimientos? ¿Acaso hoy no hay una cantidad de ofrecimientos diciendo, esta sí es la verdad? Tú y yo tenemos la verdad, ¿cuánto lo creen? Tú y yo caminamos en la verdad, ¿cuánto lo creen? Pero muchas veces esa verdad que tenemos está manipulada o direccionada por hombres. Y nos hacen perder el horizonte claro de lo que es el evangelio de Jesús. Y Pablo está diciéndole, oiga,
que tan pronto hayas alejado de que os llame de gracia de Cristo. La gracia del Señor está en ustedes, pero se dedicaron a seguir otro evangelio. Y yo le he dicho en esta noche por nombre, un solo evangelio, porque no hay otro, iglesia, no hay otro. Gálatas 1:7 me da 3 hechos acerca del evangelio diferente que trajeron ellos. 3 hechos, versículo 7, ¿lo tienen ahí? Primero, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, aquí me dice 3 cosas acerca del evangelio diferente. En primer lugar, se trata de un evangelio ilegítimo. Miren lo que está diciendo, el cual no es otro, sino que es ilegítimo. Esos, los que promovieron ese evangelio diferente, tal vez empezaron a decir, oiga, sabemos que nuestro evangelio es diferente al mensaje de Pablo, pero nuestro evangelio también es verdad y nosotros tenemos nuestros argumentos. Pastor, ¿de qué me sirve eso? De que donde quiera que tú vayas, te están ofreciendo cosas en el nombre de Jesús. Y cuando tú vas y te dejas llevar por el emocionalismo, por las cosas que en un momento te ofrecen, pierdes el horizonte del verdadero evangelio que hizo Jesús por ti y por mí. Pastor, pero es que allá lo nombran. Sí, puede que sí lo nombren, pero no es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de Cristo. Vea, el evangelio de Cristo es muy fácil, en el sentido de lo que dice Pablo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Simplemente síguelo a Él. Simplemente síguelo como Él lo dejó para tu vida. Entonces es tan importante esta carta que necesitamos empezar a entender qué es el evangelio de Cristo, cómo es el evangelio de Cristo, porque hoy me están ofreciendo muchas cosas. Tuvimos la oportunidad de en Medellín recibir capacitación acerca de todo el libro de Eclesiastés, todo lo que fue Eclesiastés. Y permítame decirle, todo es vanidad de vanidades. ¿Escuchaste? Todo es vanidad de vanidades. Cuando tú y yo no colocamos verdaderamente toda mi vida a los pies del Señor. Entonces empezamos a darnos cuenta de que en muchas ocasiones tú y yo estamos tratando de seguir evangelios erróneos o evangelios diferentes. Pero en segundo lugar, no es bueno para nada que en un momento traiga problemas, porque miren lo que está diciendo la segunda parte, sino que hay algunos que os perturban. ¿Qué es perturbar? ¿Qué es perturbar? Permítame decirles, son problemas o no. Vienen problemas ahí amarrados frente a lo que es el evangelio. Hay algunos que os perturban. Los que trajeron este otro evangelio a los Gálatas, lo que le trajeron fue problemas. Doloroso, iglesia, escuchar hoy cómo iglesias anochecen y no amanecen. Qué doloroso para la iglesia que simplemente desaparecieron y pregunta uno qué pasó. Simplemente no era el evangelio de Cristo Jesús. Y eso nos está llevando a reflexionar hoy cuál es el evangelio que tenemos en este lugar. ¿Cuál es el evangelio que predicamos en este lugar? Por eso es tan importante esa carta de Pablo. Por eso es tan importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes y yo leamos el mismo mensaje. Porque es el evangelio de Cristo. Porque es el evangelio que transformó a Pablo. Y es el mismo evangelio que te transformó a ti y me transformó a mí. Pero que si en un momento determinado permito que lleguen algunas cosas, estoy corrompiendo el evangelio que me transformó una vez y para siempre. Por eso es importante la carta de los Gálatas y qué bueno estudiarlos todos. Ahora, aquí no anuncian su mensaje como problemas, pero eso es lo que era, un problema.
Dice ahí, algunos de los que os atribulan. Significa que alguien trajo ese falso evangelio a los Gálatas. Y los falsos evangelios no ocurren por casualidad. La gente los trae y las personas que los llevan pueden ser sinceros y tienen mucho carisma. Permítanme decirles algo. Estamos cansados de ver un evangelio de emociones. Permítame decirles algo. El evangelio de Cristo sí se ve en la transformación de nuestra vida. Pero permítame, en la iglesia hace falta mucho el evangelio de Cristo. Cuando ustedes y yo cercioramos de que ese evangelio me transformó verdaderamente, yo soy, para la gloria de Dios, un hijo de Dios. Para la gloria de Cristo, un seguidor del Señor. No sé si lo crean. Pero ese evangelio que en un momento estamos como teniendo así de liviandad, está mandado a recoger. Porque lo único que me trae es problemas. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de qué estoy haciendo yo con la transformación que Cristo hizo en mi vida y en mi corazón. Porque si verdaderamente lo hizo, yo debo cambiar. Yo debo dar pasos de fe de la mano del Señor. Y ahí veremos la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Lo creyeron? Pero una tercera cosa que dice allí, se trata de una distorsión del verdadero evangelio. ¿Sabe qué significa eso? Pervertir el evangelio de Cristo. Ese otro evangelio era realmente una perversión o una distorsión del verdadero evangelio que el Señor Jesús dejó. No empezar de ceros, que constituye un nuevo nombre para Dios, y pretenden tener un nuevo Salvador. Allí utilizaron los nombres de ideas familiares de los cristianos de Galacia y empezaron a colocar un poquito allí o otro poquito allí y empezaron a tener ideas torcidas. Tú lo lees. Tenga la oportunidad de leer, es una carta muy corta y te vas a dar cuenta todo lo que estaba pasando en medio de ellos. ¿Sabe qué dice Martín Lutero? Hablo mucho de Martín Lutero porque le encantaba esta carta y decía: tenga en cuenta el ingenio del diablo. Los herejes no hacen publicidad de sus errores. Los asesinos, los adúlteros, los ladrones se disfrazan. Así que el diablo disfraza todos estos dispositivos y actividades. Él pone en blanco para parecerse él mismo como ángel de luz. Y cuando eso pasa, iglesia, permítame decirle, no estamos siguiendo al Señor. ¿Qué te está moviendo el corazón frente a una emocionalidad de nuestra vida? Pastor, es que tan chévere, es que viene fulanito de tal. A nosotros los pastores nos están llegando información de que van a venir un lunes festivo o algo así, el super personaje. Pero permítame decirle, con Cristo tenemos. Con Cristo es suficiente. No hay necesidad de correr, no hay necesidad de vivir como tratando de decir, ay, por allá sí, ese sí, de pronto por acá sí. No, porque estamos distorsionando lo que es el evangelio. Y el único evangelio que existe es el de Cristo Jesús. La Biblia no tiene evangelios. La Biblia tiene un evangelio. Y de tapa a tapa es Cristo Jesús. No sé si lo creyeron. Mire, note que Pablo realmente no disputaba con el evangelio de él mismo, aunque su evangelio también transformó su vida. Pero el evangelio de Pablo era lo que él recibió como un regalo, como una dádiva de Dios. Yo no estoy dando mi evangelio, yo estoy dando un evangelio que recibí. Y eso es lo importante, iglesia, de hacer un evangelio que transforma y cambia vidas. Recuerden un poquito que Pablo estaba diciendo, oiga, es que yo era un religioso. Yo era una persona que mataba a cristianos, que estaba detrás de los cristianos y tratando de matarlos.
Pero ese Cristo me transformó. Ese Cristo colocó su vida en mí. Y a Él le debo completamente todo lo que soy. Y yo creo que ese mismo evangelio es el que entró a tu vida y a la mía. Ese mismo evangelio. Claro, Pablo fue el que lo entregó. Pero estoy asombrado que inmediatamente de la vuelta ustedes pervientan el evangelio que les dejé de Cristo Jesús. Ahora, ¿quieren pervertir el evangelio de Cristo? Pablo claramente le dice a estas personas, ¿eso es lo que quieren? ¿Por qué iba a querer pervertir ese evangelio? Y yo te quiero decir algo, es difícil para nosotros entender a veces ciertos mensajes de Dios. Y es difícil, ¿por qué? Porque no es lo que esperamos. Porque muchas veces no es lo que anhelamos. Porque muchas veces no es lo que deseamos. ¿Cuántos lo creen? Lo que pasa es que el evangelio de Cristo, ahora con el evangelio de Cristo en mi vida, en mi corazón, quien manda, quien dirige, quien da todo, es Él. Y entonces muchas veces queremos seguir siendo egocéntricos, que sea yo, que de pronto tenga todo el concepto mío, cuando Dios dice, no es como tú lo quieras, no es como tú lo deseas. Así como transformé a Pablo, así puedo transformar también tu vida para la gloria de Dios. Ahí empieza a cambiar completamente todo. Mire un momentico 1 Corintios 15, para que tú tengas en cuenta todo lo que él recibió de parte del Señor. 1 Corintios capítulo 15 y los versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo se retienen la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y el 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Ese evangelio no cambia. Ese evangelio jamás cambia. Y yo te quiero decir algo, hay muchos que se autodenominan Cristos el día de hoy. Hay muchos que, permítame decirle, el nombre de ellos es mucho más grande que el del mismo Dios. Y ahí es donde debemos decir, estamos pervirtiendo muchas veces el evangelio. O más bien, estamos alcahueteando un evangelio que no es el de Cristo. Y ahí es donde ustedes y yo debemos de entrar a declarar que eso es algo que no gusta. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué no gusta? ¿Por qué no gusta? Por el versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, ¿no estoy acá? Sea que, ¿qué es anatema? ¿Qué es anatema? Dile al que tiene la maldición. Anatema es maldición. Miren lo que me está diciendo Pablo acá. Tengan en cuenta, yo les dejo este evangelio, ese evangelio transformó mi vida, ahora yo les sirvo a ese Cristo. ¿Por qué? Porque cambió mi vida y ese evangelio se lo dejé a ustedes. Me asombro de que lo hayan dejado. Me asombro de que en un momento permitan que lleguen otros. ¿Sabe por qué? Porque eso se llama maldición para tu vida. Me asombro de eso, de que en un momento no sea suficiente. Ahora, si yo viniera con algo raro, o si un ángel del cielo viniera con algo raro, es anatema, es maldición. Porque ese evangelio nunca cambiará para la gloria de Dios. Ese evangelio fue dado, iglesia, para estar hasta la eternidad. Y eso es lo que nos llena a ti y a mí. Entonces, si de pronto se anuncia otro evangelio diferente al que hemos anunciado, va a ser anatema.
Y como hemos dicho antes, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, va a ser anatema. Y si hablamos de un anatema, iglesia, Pablo lo que tiene que decir es que cuenta con maldiciones solemnes pronunciadas por el pacto de Dios. Y el pacto de Dios, ustedes y yo lo recibimos desde el principio para la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen? Ahora, Pablo empieza a decirles, mire, no hagan caso a esa gente. Vienen muchos a tratar de decirte a ti y a mí, es la única, aquí es la única que cambia, esta es la verdadera. Hemos escuchado muchas veces eso, pero por eso tengo que decir, qué dolor, porque así como crecieron, así desaparecieron. Porque lo que es de Dios se sostiene y se mantiene, pero lo que no es de Dios, Él mismo se encarga de tumbarlo. Yo me di a entender en esta noche. Así que le repito, dice Pablo, la maldición se repite con mayor énfasis. Realmente imposible que Pablo exprese esa idea con más fuerza de la que se hace acá. No hay otro lugar donde Pablo declare una maldición tan sonora que simplemente la maldición de anatema por haber cambiado el evangelio. Ahora, puede que sea justo preguntar en esta noche, bueno, ¿y dónde está el amor de Pablo? Porque uno no lo ve, ¿cierto? O sea, frente a eso, él está diciendo, estoy asombrado, y bajo ese asombro me quedo aterrado de que ustedes hayan cambiado. Y ¿sabe qué? Les quiero decir, si yo cambio eso, si alguien viene, cambia, si un ángel viene, eso es maldición para ustedes. Entonces uno diría, bueno, ¿y el amor de Pablo? Bueno, ¿y el amor de Dios? Porque es que, ¿cuántos creen que Dios es amor? ¿Dónde está el amor de Dios entonces a través de Pablo? ¿Dónde está? El amor de Pablo es para las almas que están en peligro de caer en el infierno. Y permítame decirles, predicar el verdadero evangelio es decirles, cuidado, porque el diablo está como león rugiente mirando a quién devorar. Me di a entender en esta noche. Ese es el amor. Pastor, pero no se le ve por ningún lado. No, sí se ve. ¿Sabe por qué se ve? Porque quiero verlos en el cielo, dice Pablo. Porque quiero que nos encontremos en el cielo. Porque quiero que ese evangelio, uno solo, nos lleve a todos para ser parte del reino de los cielos. Hay amor en eso. ¿Cuántos lo creen? Ahora, si el evangelio es falso y no hay otra buena noticia, porque no la hay para nada, entonces no se puede salvar a alguien. No se puede salvar a alguien. Iglesia, ese evangelio sigue hoy retumbando en las vidas de aquellos que lo desean. Como antes hemos dicho, versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y termino con el 10. El origen de ese evangelio divino. ¿Cuál es el origen que en un momento da? Pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire cómo Pablo en un momento termina diciendo, ¿a quién estoy sirviendo? ¿A quién debemos servir? ¿Quién es el que debe llevarse la gloria en la vida de cada uno de nosotros? ¿Quién en un momento es el que hizo la obra? Por eso es tan importante una carta de estas, iglesia, pero desmenuzarla de esa manera, para que podamos entender un poco de que sí nos está hablando para el día de hoy. De que no solamente para los Gálatas en su momento, por haber cometido un error, porque lo cometieron, ¿en qué? En escuchar por un lado o por el otro. Algunos me dicen, pastor, me visitaron los testigos de Jehová. Amén, hermano, qué bueno. ¿Y cómo te fue?
No, me dijeron que iba para donde el diablo, que iba para el infierno, que... Ah, qué maravilla. ¿Y le creíste? Porque permítame decirle, si tú estás en la verdad, tú tienes la gracia, el favor, el amor y la misericordia de Dios para que así sea, arrastras, lleguemos al cielo. Pero si en un momento te predican otra cosa diferente, yo te tengo que decir, anatema es. Anatema es. Como muchas veces salió José de Jesús Miranda diciendo, no te preocupes, ya Cristo pagó por tus pecados y mis pecados, ya los pagó todos. Así que viva delicioso, viva sabroso, porque simplemente ya Cristo pagó por todo. Ahí tengo que decirte, anatema es. ¿Por qué? Porque Cristo, claro que sí, te liberó. ¿A cuánto lo creen? Pero te está diciendo también que tienes que llevar una vida correcta frente a lo que son las bendiciones del Señor. Entonces, ¿hay ofrecimientos? Claro que sí. José de Jesús Miranda, recuerden que era creciendo en gracia. Y permítame decirle, no se vio por ningún lado. Lo que sube, que no sea de Dios, se encarga de caer. Pero asimismo, muchas denominaciones, creo que lo prediqué hace muy poco, hablando de las denominaciones, que en un momento pueden estar acarreando falsos evangelios. Yo quiero decirte en esta noche, cuando ustedes y yo llevamos la palabra de la manera como Dios quiere que la llevemos, vamos a exaltar un solo evangelio. Y ese evangelio va a estar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y mientras ese evangelio esté con nosotros, Dios va a estar con nosotros. Dios mantendrá con nosotros. Dios caminará con nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente anhelamos y deseamos lo mejor del Señor. Termino con algo, iglesia, en esta noche. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Para Pablo, ¿era lo uno o era lo otro? No podía dirigir su ministerio hacia agradar a los hombres y al mismo tiempo se dirigiera a agradar a Jesucristo. ¿Cuántas veces no leímos que el mismo Jesús dijo, no puedes servir a dos señores? No puedes servirlos. Y ahí puede decirlo, no, al dinero. No, es que cualquiera que se crea Señor está en contra del evangelio de Cristo Jesús. Cualquiera que en un momento quiera decir, este es, yo te tengo que decir, está errado, erróneo el evangelio que está dando. Y si su preocupación no es la primera para complacer a Jesucristo, entonces simplemente no es siervo de Dios. Es tan sencillo para Pablo de decir, oiga, si de pronto no captas lo que estoy dejando acá, no eres un siervo de Dios. Y yo, iglesia, tengo que decirlo de esa manera igual a Pablo. Tenemos que tener ese evangelio en nuestro corazón. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Cristo. Tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestra vida, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo es el que en un momento nos remueve cada vez que queramos hacer nuestra voluntad, queramos hacer lo que deseamos hacer. Ustedes y yo como humanos tenemos inconvenientes frente a tantos ofrecimientos allá afuera, pero ustedes y yo, como hijos de Dios, como pueblo redimido, apartado por el Señor, tenemos la fortaleza del evangelio de Cristo para declarar, no lo hago en el nombre de Cristo Jesús, y con el poder del Espíritu Santo declaro en mi vida victoria para la gloria de Dios. Ese evangelio es el transformador. Ese evangelio es el que me lleva a decir, tú y yo somos siervos del Señor. Tú y yo seremos siervos del Señor. ¿Dónde? Donde quiera que Él nos quiera llevar. ¿Dónde? En el supermercado, porque estoy reflejando lo que soy frente a los demás. ¿Dónde? En la plaza. ¿Por qué? Porque soy ese siervo donde quiera que vaya, y voy a declarar que ese evangelio va conmigo. Y si ese evangelio va conmigo, yo soy diferente a los demás.
Me doy a entender en esta noche. Asimismo sigue hablando Gálatas mucho, el ministerio como tal de Gálatas. Creo que vamos en el 3 algo. Pero lo que trato de decir en esta noche es, si logramos tomar esos libros así como los vemos en la meditación bíblica, vamos a entender mucho mejor el evangelio que ustedes y yo llevamos en este lugar. Permítame decirle, iniciamos haciendo locuras, ahí está William también, iniciamos haciendo muchas locuras, pero el Señor por su gracia, por su misericordia, nos fue enseñando, nos fue enseñando, nos fue enseñando cada día más. Y hoy estamos seguros que la palabra es la que transforma y cambia las vidas. No de pronto en un momento que le dé la tembladera o que le escupa la cara. No. Porque de toda clase de locuras se ve en el día de hoy, en esos llamados evangelios. Yo creo que en el nombre de Jesús tengan en cuenta de que si la palabra es predicada a tu vida y a tu corazón, es porque hay un siervo de Dios que quiere verte a ti como siervo del Señor también. Y ahí vamos a caminar juntos, y ahí vamos a estar juntos, y vamos a saber que la palabra va a seguir siendo radiada. ¿A muchos no les gustará? Sí, claro, a muchos no les gustará. Pero permítame decirle, es el evangelio del Señor, es el evangelio de Cristo. Y aquí seguiremos predicando el evangelio de Cristo para la gloria de Dios. Ponte de pie, iglesia, oramos en esta noche. Padre, yo te doy gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Y te doy gracias por tu bendita palabra, Rey poderoso. Solamente un evangelio hay dado, Santo Rey, en esa palabra. Podemos ver ejemplos, buen Dios, que colocas de tantas personas, Señor, que pudieron tener ese evangelio en su corazón y sin embargo les pudo, buen Dios, ese evangelio en su corazón. ¿Cómo no traer a Saúl, que en un momento se le dio todo para que tuviera ese evangelio en su caminar? ¿Cómo no tener en cuenta de que lo nombró rey el Señor? Y sin embargo, termina mal, porque simplemente el evangelio o se sostiene o simplemente nos destruye. ¿Cómo no saber de Sansón, que fue desde antes de nacer, desde antes del vientre llamado para hacer la obra del Señor, para ser ese evangelista que Dios iba a usar como un medio para llevar bendición, pero que desafortunadamente en su corazón pudo más el ego, el sentir propio, y por supuesto eso acarrea anatema a la vida de todos. No tenía por qué terminar así Sansón, pero por gracia, por misericordia del Señor, en su llamado a decirle, dame por última vez esas fuerzas, Dios se las dio y simplemente también murió, porque así son esos evangelios que queremos llevar en nuestra vida y de nuestra manera. Yo te pido en esta noche, Señor, que hayas hablado a nuestro corazón, porque hay, Señor, deseos, anhelos, y por supuesto queremos, Señor, llevar muchas cosas para agradarte. Pero mi Rey, a ti no te agradamos con cosas, a ti no te agradamos con lo que en un momento podamos hacer. A ti te agradamos, buen Dios, con un corazón contrito y humillado, diciéndole, tú eres el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestro caminar. Y así tenga inconvenientes y tenga problemas, yo sé que de tu mano podemos salir adelante y declarar que soy un siervo del Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, que seas tú tomando nuestra vida, Santo Rey. Y si nos hemos equivocado, pues por supuesto, aquí estamos para decirte, ayúdanos y declarar, Señor, que en ti hay oportunidad. ¿Qué tal si abres tu corazón y le cantas al Señor con todo tu ser de esta manera? Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación.
esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de ese evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que vive, al que elijo, hace libre, es libre, en verdad. Al que elijo, hace libre, es libre, en verdad. Al que elijo, hace libre, es libre, en verdad. Al que elijo, hace libre, es libre, en verdad. Dice, lo rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Solamente en ti, Señor, hay libertad. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor. Es tu evangelio, Señor, el que verdaderamente transforma y cambia, Santo Rey. Es ese evangelio dado, Señor, una vez y para siempre. Nunca más se volverá a extender, Señor, porque ya fue dado por ti, Padre Celestial, para que la humanidad, buen Dios, tenga a bien creer y por supuesto tener la libertad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy te pido en el nombre de Jesús que ese único evangelio, Señor, sea el que transforme nuestro caminar y que sepamos, Señor, que ese evangelio
va a venir con bendición a nuestra vida. Si nosotros nos afirmamos, si confirmamos ese evangelio en nuestro corazón, tú lo recompensarás, buen Dios, para que la gloria de Dios esté en nuestra vida. Señor, aquí hay peticiones que han colocado tus hijos, pero también hay peticiones en cada corazón, Señor. Y Padre, por esa libertad que nos diste en esa cruz, Señor, no fue solamente la salvación, sino también declara sanidad a través de esa cruz, porque regaste tu sangre allí, Señor, para traernos, Padre Celestial, esa libertad de sanidad también. Mi buen Dios, si hay alguna enfermedad, dolencia, achaque que esté indisponiendo nuestra vida, te la colocamos a ti, Señor, y declaramos que tú, buen Dios, la quitarás para que tu gloria sea exaltada en nuestro cuerpo. Pero también, Señor, te doy gracias, porque las circunstancias que podemos estar pasando nos enseñan, Señor, de que aferrados de tu mano veremos, Padre Celestial, la bendición. Y Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy, Señor, nos visites con esa gracia divina tuya, Señor. Y Padre Celestial, si hay alguna necesidad económica, si hay alguna necesidad de empleo, de trabajo, si, Señor, necesitamos que nuestros trabajos sean remunerados, buen Dios, Padre, ven, visita aquellos corazones que necesitan de esa luz que traes tú, y que con el poder de lo que es tu Santo Espíritu, Señor, tu gracia está depositada en ellos, y Padre Celestial, por supuesto, alumbrarán con luz propia. Todo lo que hagan sus manos será prosperado en el nombre de Jesús, porque por gracia somos salvos, y por esa gracia, Señor, también somos bendecidos por tu presencia y por tu amor. Señor, salimos de ese lugar, pero yo sé que tú estarás con nosotros. Donde quiera que vayamos, vas con nosotros. Y por supuesto, Señor, estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Declaramos que tu evangelio es verdad, y esa verdad va con nosotros, y por supuesto esa verdad estará con nosotros hasta la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga.